Mi nombre es Marcelo Vitale y vamos a desarrollar el tema adenomas no funcionantes, una patología importante dentro de lo que son las patologías tumorales hipotálamo-hipofisarias. Estos tumores en general son conocidos por su tamaño, por su efecto compresivo y por hecho la cantidad de alteraciones sobre los distintos ejes que produce. El impacto esencialmente se va a producir sobre la parte hipotálamo hipofisaria, va a involucrar seguramente trastornos a nivel del eje o del infundíbulo, y esto va a llevar como consiguiente una alteración en las distintas trofinas que, como vemos en el gráfico, van a impactar en los distintos órganos blancos. Es decir, hay una impronta tumoral importante, habida cuenta que no son secretantes, pero que sí van a producir un trastorno hormonal por deficiencia en la mayoría de los casos. Por definición, estos adenomas derivan de células gonadotróficas, son los más comunes de la glándula hipofisaria, sin embargo, secretan ineficientemente y sus productos de secreción son gonadotrofinas intactas o sus subunidades, y como característica representativa no producen un síndrome clínico reconocible como podría ser una enfermedad de Cushing o una acromegalia. Por lo tanto, estos tumores solo se hacen evidentes cuando, por su gran tamaño, causan síntomas neurológicos fundamentalmente o neurooftalmológicos. Estos tumores en el pasado, ya hace muchas décadas, eran llamados cromófobos o no funcionantes, cromófobos por una técnica de tinción de la hematoxilina eosina, y no funcionantes porque no se le encontraban alteraciones hormonales. En la actualidad, más del 50% de estos adenomas no funcionantes son potencialmente gonadotropinomas. Por lo tanto, hay una denominación actual a partir de la última clasificación de la OMS de tumores hipofisarios, en donde se los clasifica como PITNET, ¿no? No funcionante, o sea, tumor pituitario neuroendocrino no funcionante. Debemos un poco acostumbrarnos a esta nueva nomenclatura. No se expresan por inmunomarcación y menos del 10% van a tener alguna hipersecreción de gonadotrofina. Lo que sí sabemos es que por cultivo celular o por estudio genético, la mayoría de ellos secretan gonadotrofinas. Desde lo epidemiológico podemos ver en esta base de datos del registro alemán de tumores hipofisarios una cantidad de patologías de la región hipotálamo pituitaria donde sobresale un 84% de casos que son puramente patología que son adenomas hipofisarios. Cuando analizamos en nuestro caso, en nuestro centro, en el Hospital Santa Lucía, en una vieja estadística de más de 2.200 casos, los adenomas se aproximan al 86% de casos, muy similar en los números que nos representa el trabajo del grupo alemán. En cuanto al porcentaje de distribución de presentación de los tumores no funcionantes, como podemos ver, tenemos en nuestra casuística un total de 28%. Esto varía a veces por los diferentes grupos, como se ve en este trabajo de la revista española, donde el grupo del profesor Mercado Moisés
de México publica una serie de metaanálisis de trabajos en los cuales se ve la prevalencia y donde podemos marcar que los no funcionantes están entre un 15% hasta un 54%, dependiendo del grupo que publica, con lo cual aproximadamente el promedio es alrededor del 30% de todos los tumores hipofisarios. Como decíamos, estos adenomas no funcionantes a través de técnicas de hibridización producen un 86% de expresión de hormonas glicoproteicas. Se originan en la proliferación monoclonal de células del linaje gonadotrófico, aunque no se han identificado mutaciones específicas en estos tumores. De una frecuencia de 2.5 casi al 7%, llegan entre un 15 o 25% de todos los tumores hipofisarios, como dijimos. Y la mayoría son silentes, no producen síntomas o signos de hiperfunción gonadotrófica. Dicho esto como introducción, entonces podemos definir cómo vamos a diagnosticar a los adenomas no funcionales. Y vamos a hacer un diagnóstico clínico, un diagnóstico de laboratorio, uno neuroradiológico, un neurooftalmológico y un diagnóstico histopatológico. El diagnóstico clínico se va a basar esencialmente en signos y signos que los pacientes pueden presentar, por ejemplo, cefaleas en un 75%, alteraciones del campo visual un 60%, hiperprolactinemia de tipo desconectiva entre un 40 y 80%, apoplejía hipofisaria en un 8%, hipopituitarismo, demostrado como hipogonadismo hipogonadotrófico en un porcentaje muy importante, 96%, como amenorrea y oligomenorrea en la mujer. En el varón, trasunta como impotencia sexual o disminución de la libido. Hipotiroidismo, bastante amplio, entre 8 y 62%. Hipocortisolismo, también entre un 30 y 80%, y muchos de ellos en algún porcentaje muy significativo también, hasta un 100% de déficit en el eje somatotrófico. Como podemos ver en esta imagen, los tumores tienen características diferentes, polilobulados, a veces de gran tamaño, a veces no, y eso ya le va a dar una característica morfológica que directamente impacta en la secreción hormonal o alteración de la secreción hormonal sobre la glándula pituitaria normal. Como decíamos, esto va a estar impactando entonces sobre el eje hipotálamo hipofisario con todas las alteraciones antes mencionadas. Y que, como mencionábamos, el hecho compresivo sobre el infundíbulo lleva a una liberación por desconexión de una hiperprolactinemia. Hay un trabajo muy interesante del 2020 de cuánto uno puede magnificar o conceptualizar estos niveles de prolactina en un tumor no funcionante. En este trabajo interesante sobre 214 pacientes, lo que habían encontrado niveles de prolactina en tumores no funcionantes que iban desde niveles normales hasta hiperprolactinemia en valores de 60 con un más menos que era hasta 40. Estos autores lo que dicen es que hay una hiperprolactinemia en el 93% de los casos, cuyo promedio va alrededor de 35. Pero cuando uno mira el rango, y esto es muy importante, vean ustedes que va desde 0.2 hasta 214. Esto significa que en esta dispersión podemos encontrarnos
con prolactinas desconectivas que sean alrededor de 200. Esto no es lo más frecuente, pero puede confundirnos con la posibilidad de un diagnóstico diferencial con un prolactinoma. Por lo tanto, tenemos que tener un poco de cuidado el hecho de niveles que por ahí no son los más frecuentes, que pueden estar por encima del nivel de 100, que es habitualmente donde uno hace el corte para una hiperprolactinemia desconectiva. Y como vemos en el slide, pueden superar los 150 nanogramos. Continuando con el diagnóstico de determinaciones hormonales, como acabamos de ver con la hipersecreción de prolactina, pero de tipo desconectiva, también podemos encontrarnos con valores bajos de gonadotrofinas que están hablando de una circunstancia de un hipopituitarismo, o podemos encontrarlos con algún otro eje en valores muy bajos. Más raramente, un aumento de gonadotrofinas puede llegar a darse, o de subunidades de gonadotrofina, pero esto es lo menos habitual, con lo cual el panorama frecuente o con más corriente es que nos encontremos con gonadotrofinas normales, con trofinas normales o con trofinas discretamente disminuidas o muy disminuidas, y excepcionalmente una prolactina elevada o quizás bastante elevada. Lo que sí debe quedar claro es que no existe un marcador específico muy sensible por el cual desde el laboratorio podríamos afirmar a ciencia cierta que se trata de un adenoma no funcionante, salvo la circunstancia especial de un aumento de la secreción de gonadotrofina, lo cual lo convertiría en un tumor gonadotrófico verdadero. Pasando al tercer punto de forma de diagnóstico, aparece el diagnóstico neuroradiológico, muy importante en la patología hipotálamo hipofisaria y en esta en particular. El diagnóstico neuroradiológico se clasifica por el tamaño celular. Podemos apelar a la clasificación de Euler-Lee. Esta es una clasificación bastante típica del grado 0, grado 1, con cambios mínimos, y los macroadenomas, que son por encima de los 10 milímetros, con un grado 2, grado 3 o grado 4, según el crecimiento. Bueno, según la clasificación de Euler-Lee, aquí vemos el microadenoma, ya un macroadenoma de un grado mayor, y cómo va generando una invasión dentro de la región celular hasta luego extenderse hacia la región supracelular, infracelular o hacia senos cavernosos. Una manera de hacer una clasificación de los adenomas hipofisarios, en particular de los no funcionantes, desde la radiología es por la invasividad que pueden tener, ¿no? Esto es importante. Hay una clasificación de Knop de grados de invasión de senos cavernosos. Desde el grado 0 se toma en cuenta los planos de la carótida que están dentro del seno cavernoso. El grado 1 ya están dentro de lo que sería la mitad de la arteria carótida. El grado 2 ya pasa y comienza a ingresar dentro del seno cavernoso. El grado 3 ya está dentro del seno cavernoso en forma importante, y el grado 4 es cuando todo el seno cavernoso está ocupado por él. Este es el profesor Engelbert Knopf, quien hizo la clasificación hoy muy común y muy importante a la hora de ver conductas terapéuticas y pronóstico del paciente. Acá lo vemos con mayor detalle. Grado 0, este es el seno cavernoso. El grado 1, tomando una línea que une
ambas carótidas. El grado 2 ya ha traspasado la línea interior del seno cavernoso. El grado 3, aún más notorio la invasión, como se puede ver acá, y el grado 4, donde ya prácticamente ocupa todo el seno cavernoso. Algunos los dividen en la parte superior, inferior y hacen subgrado, pero con tener el conocimiento, como podemos ver simplemente en este gráfico, que nos ayuda a comprender, tenerlo presente para hacer la clasificación correcta. Hace muchos años nos manejábamos exclusivamente porque no existía la tomografía, y estoy hablando de muchas décadas atrás, nos manejábamos con radiología convencional, donde teníamos que ver la silueta ósea de lo que es la silla turca y sus componentes óseos, y hoy, por suerte, tenemos estudios más importantes, como fue el avance en tomografía computada y últimamente con las distintas técnicas de resonancia magnética. Pero también tenemos que comentar que existen adenomas no funcionantes que no son del tamaño que uno cree, de gran tamaño. ¿Por qué? Porque hoy existe lo que se llama el incidentaloma, que por razones de investigación de otras patologías, cefaleas, traumas, etcétera, se hacen resonancia y comienzan a aparecer imágenes en la región celular que son precoces y por lo tanto uno puede hacer un diagnóstico de una imagen o de un tumor que existe dentro de la región celular y que por ahí tiene 10 milímetros. Lo podemos ver en imagen frontal y en imagen sagital. Aquí podemos ver claramente, ¿no?, el tamaño de este tumor bien definido por la resonancia magnética. En este caso es un tumor ya celular, supracelular, con algo de invasión de senos cavernosos, pero esencialmente lo que está mostrando es una invasividad hacia la parte superior, comprimiendo la región quiasmática, y esto tiene una repercusión claramente sobre el impacto visual. Aquí podemos ver otras imágenes ya de un tumor mucho más expandido, heterogéneo, con zonas lacunares que nos hablan ya de hemorragia. Estos tumores suelen hacer microhemorragias o grandes hemorragias y a veces pueden llevar a la apoplejía. Y, por supuesto, el gran compromiso neurológico o neurooftalmológico. Acá vemos otra característica, polilobulado, con distintos componentes, y en la parte superior una enorme dilatación de los ventrículos cerebrales. Acá vemos el mismo tumor, ya visto de la parte sagital. Aquí hay otro corte que podemos ver lo irregular del tamaño de este tumor. A veces se da con estas características. Y la expresión, y ahora, como decíamos, no se utiliza tanto, que no podemos distinguir en esta región dónde está ubicada la silla turca, porque se convierte en un cambio anatómico óseo tan grande que es prácticamente imposible de definirla. Este es otro caso de un enorme tumor polilobulado de gran impacto e invasión en masa cerebral, también en la parte inferior esfenoidal, grandes tumores que aún hoy se siguen viendo. Esto habla de un retardo en el crecimiento, muchas veces con muy baja sintomatología, a veces solamente cefalea, y cuando comienza el impacto sobre la parte visual, ahí es donde muchas veces el paciente hace consulta un poco demorada. ¿Y por qué? Porque a veces se encuentran quiasmas, que el quiasma es el nervio óptico, que por ahí tiene una capacidad de adaptación al tamaño tumoral y es poco afectado. Entonces, esa elasticidad que tiene el quiasma óptico hace
que se tarde mucho en el diagnóstico porque no da una sintomatología visual inmediata. Inclusive a veces cuadrantopsias, como vamos a ver, no son muy percibidas por el paciente. Y pasamos entonces, sí, al diagnóstico neurooftalmológico, que es lo que venimos mencionando hasta ahora por el impacto invasivo y compresivo del tumor hipofisal. Este diagnóstico neurooftalmológico se va a hacer, por lo que decíamos, por el impacto que va a tener sobre el quiasma óptico en su compresión. Lo primero que nos va a dar es algo sobre la campimetría, sobre el campo visual computarizado, en el cual lo primero que aparece es la cuadrantopsia. Esto puede ir avanzando hacia una hemianopsia, como podemos ver en esta imagen, que en este caso bilateral, lo cual habla de un tumor que es mucho más grande de cuando tiene solamente una cuadrantopsia. Acá vemos el tumor que está haciendo una compresión importante. De un lado tenemos mianopsia, del otro una cuadrantopsia y un esbozo de una hemianopsia del lado contralateral, y una vez que el paciente ha sido operado, como en este caso, prácticamente no queda resto de tumor y, como vemos, inmediatamente se ha corregido y se ha normalizado el campo visual. Otro estudio que hoy utilizamos con mayor frecuencia también es acompañar al campo visual computarizado con la tomografía de coherencia óptica, la OCT. Este estudio nos sirve para definir el impacto retiniano que puede estar dando la alteración o compromiso del nervio óptico, y esto se da y se puede observar en la forma de medición gráfica del impacto retiniano, de la alteración axónica, en donde en este caso la parte verde que vemos en estas curvas es la parte normal. Por lo tanto, en este caso es una OCT normal. Bueno, este es un trabajo del año 2020 del grupo de Pamela Freda de Estados Unidos sobre casi 270 pacientes sobre adenomas no funcionantes que se enrolaron en un estudio prospectivo. Este estudio interesante destaca dos grupos. Uno, los que se hace el diagnóstico incidental, que son 131 casos, frente a otro grupo de 138 casos donde sí aparecen con síntomas. Y cuando vemos, por ejemplo, en el tema de sintomatología, por ejemplo, no hay alteraciones hormonales prácticamente en el 72% del grupo incidental, contra un 41% de no presentación en el grupo, digamos, de síntomas. Hay una hiperprolactinemia también en el grupo que aparecen con síntomas versus al grupo incidental. Por supuesto que los síntomas están mucho más desarrollados, como es lógico, en el grupo de tumores de mayor tamaño, debido a veces al tiempo en el diagnóstico, mientras los otros ha sido una casualidad por distintas razones que se han hecho estudios. En cuanto al tamaño, desde ya el tamaño que se encuentra de los incidentalomas puede ser de un tamaño considerable, asintomático, pero en general suelen ser de menor tamaño de los tumores que sí presentan signos y síntomas. Pasamos al otro diagnóstico fundamental, importantísimo, como es el diagnóstico histopatológico. Este diagnóstico
Entonces, el diagnóstico histopatológico se hace basado en 3 puntos: la inmunomarcación, los marcadores tumorales y los factores de transcripción, que es todo lo que hoy uno requiere de un informe, de un diagnóstico histopatológico. Hay una clasificación funcional de los tumores hipofisarios, en los cuales podemos ver no solo la inmunomarcación, sino además características de la densidad de gránulos. En el caso de los adenomas no funcionantes, tiene que ver esencialmente con este último grupo de adenomas glicoproteicos, esencialmente con ellos, donde hay una serie de distintas fracciones, desde LH, FSH y su unidad alfa, los T adenomas productores de TSH, los null cell adenomas, los oncocitomas y los plurihormonales. También podemos encontrarnos con tumores somatotróficos silentes, con tumores secretantes de ACTH silentes e inclusive con tumores secretantes de prolactina o prolactinomas silentes, es decir, que inmunomarcan a prolactina, pero que periféricamente no podemos detectar, digamos, esa trofina. Es interesante destacar las últimas clasificaciones de la OMS, esta es la del 2017, que desde el 2004 no había modificaciones, y aquí ya en el 2017 hace hincapié ya no solo en los tumores de la hipófisis, como son los característicos por todos conocidos, sino que además ya menciona el carcinoma, al blastoma pituitario, al pituicitoma, a tumores granulares de la región hipotálamo-hipofisaria, a ependimomas, a tumores como el craniofaringioma, lo incorpora dentro de la clasificación de tumores de la región celar, a meningiomas, a células germinales como el germinoma, el corocistoma, en fin, hay un aumento o la inclusión, por decirlo en forma más correcta, de otros tumores que antes no se lo consideraban, que estaban dentro de la región y que sí tienen que ver como tumores de la región hipotálamo hipofisaria. Lo otro que destacan, fundamental, porque ya no solamente esta clasificación o la clasificación anterior hablaba de la inmunomarcación y de algunos factores de crecimiento, sino que acá aparece los factores de transcripción, que son muy importantes y que nos habla del linaje de tumores. Por ejemplo, los somatotropinomas es el PIT1, los lactotropos prolactinoma es el PIT1 y el ERF alfa, el tirotropinoma es el PIT1 y el GATA2, los corticotropinomas son el TPIT y los gonadotropinomas, del linaje de gonadotropinomas, son los SF1, que son el factor esteroidogénico 1, el GATA2 y el receptor de estrógeno alfa. Estos tres conforman el linaje gonadotrópico, que es el más común de los llamados adenomas no funcionantes. Además, hace, digamos, una mención más pormenorizada de las características morfológicas de estos tumores en cuanto a la densidad granular, si son bajamente granulares o muy densamente granulares, y esto tiene una repercusión y una correlación con la parte clínica. También los plurihormonales, que en otra época decíamos que los tumores no funcionantes podían inmunomarcar a muchas hormonas y que a veces no entendíamos qué significa,
este ya pasa a ser una subclasificación donde está el factor de transcripción PIT1 y ya lo coloca dentro de tumores que se reservan cierta característica más agresiva. Por otro lado, remarca la clasificación del 2007 la alta probabilidad de algunos tumores de ser recurrentes. Dentro de ellos se mencionan al corticotropinoma silente, ACTH silente, al tumor que produce células de Krupp y al plurihormonal, como decíamos, el PIT1. Estos tres son muy residuantes, o sea que cuando nos informa el anatomopatólogo de esta circunstancia tenemos que estar muy advertidos de que este probablemente se convierta en un tumor de un manejo quizás un poco más difícil. Interesante también en la clasificación clínico-patológica del grupo de Truil del 2014, donde nos hablan de los criterios de proliferación tumoral. ¿Qué son los criterios de proliferación tumoral? Que de 3 criterios, por lo menos 2 se deben cumplir para decir que un tumor es proliferativo. Estos 3 criterios son el KI67, que debe ser mayor al 3%, el P53, que debe ser positivo, más de 10 núcleos por 10 campos de alto poder, y el tercer punto son mitosis aumentada, más de 2 sobre 10 campos de alto poder. Si de estos 3 criterios de proliferación hay 2, podríamos definir al tumor como un tumor proliferativo y esto da pie a que el tumor pueda tener una recidiva postquirúrgica. Ahora vamos a ver una serie de trabajos, por ejemplo, del grupo mexicano, con Moisés Mercado, nos muestra, es un trabajo del 2017, donde nos muestra la frecuencia de tumores no funcionantes y cómo se dividen. Por ejemplo, muestran un 30-40% de null cell, no inmunomarcan a nada, un 40-50% son gonadotropinomas por la inmunomarcación o por factores, digamos, genéticos, y un 5-10%, y esto es interesante, de estos no funcionantes fueron ACTH silentes, prolactinas silentes, GH silentes y TSH silentes. Quiere decir que esto es algo que tenemos que tener en cuenta en cómo se pueden dividir en función de tener una correcta inmunohistoquímica y un correcto marcadores tumorales. Este es otro trabajo de Nishioka del 2015, donde ellos, por ejemplo, en su grupo tienen 73% de gonadotropinomas, 16% de corticotropinomas silentes, un 1% de tumores null cell, que no marcan a nada, y un 9% de el PIT1, o sea, de múltiple marcación de trofinas. Este es un trabajo del grupo europeo de hipófisis, donde hacen una estandarización de los PITNET o de los tumores hipofisarios, ya dedicados a un porcentaje de los que son no funcionantes y que no son gonadotropinomas, y dicen que del 10 al 15% que no son gonadotropinomas, esos se dividen en ACTH silentes y en GH silentes, y un grupo de múltiple inmunomarcación de tumores null cells que terminan después por tener igual una marcación de factores de transcripción. Por lo tanto, todos estos tumores que uno creía que eran inertes, que no inmunomarcaban a nada, tienen una actividad claramente a través de los factores de transcripción. Esta es una clasificación del 2020 de la OMS,
Esta es una clasificación más nueva del 2020, como decíamos, donde hacen hincapié ya no solo en los factores de transcripción, sino que además de receptores. Por ejemplo, los receptores a somatostatina, que pueden tener distintos tumores, claramente en el somatotrófico existen, pero además llama la atención que estos receptores a somatostatina se expresan también en tumores prolactínicos, en tirotropinomas, en, en tumores gonadotróficos, con lo cual no solamente que nos enseña que estos receptores pueden estar no solo en los somatotróficos, sino que además en otra estirpe de tumores, porque esto va automáticamente en referencia a la posibilidad terapéutica, dado que nosotros contamos con medicaciones, con drogas que actúan a nivel de los receptores a somatostatina. En otro trabajo, también sobre esta misma clasificación, podemos encontrar, podemos encontrar otro marcador que es la citoqueratina de bajo peso molecular, que también nos empieza a mostrar que el hecho de estar presente puede involucrar la posibilidad de una mayor agresividad del tipo de tumor. Por lo tanto, en lo que es la parte de tumores no funcionantes, esta citoqueratina de bajo peso molecular en los tumores plurihormonales y en algunos tumores no funcionantes que no inmunomarcan, podría ser una clave de expresión de mayor agresividad. Y ahora entramos en otro tema no menor, muy importante, que tiene que ver con el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de los tumores no funcionantes es un aspecto muy significativo, muy importante. Como habíamos dicho en algún momento al inicio, a veces nos podemos confundir con un prolactinoma por el hecho de que tienen prolactina desconectiva elevada y eso nos puede hacer dudar. Pero además, cuando vemos esta larga lista de otras patologías que ocupan la misma región, ahí realmente tenemos que hacer digamos, una consideración sobre si esto se trata de un tumor hipofisario o de alguna otra patología. Entre los que más se destacan, están marcados en rojo, es el craniofaringioma, el tumor epidermoide, los germinomas, los meningiomas, los quistes de las bolsas de Radke, como una de las cosas a veces más frecuentes que coinciden en la misma región y que hasta a veces tienen imágenes que son bastante parecidas, por decir de alguna forma. En el transcurso del curso se van a desarrollar temas como por ejemplo la patología infrecuente de la región celular, que tiene que ver con mucho de estos tumores que estamos mencionando y que va a ser muy interesante que la escuchen. Lo otro son las metástasis tumorales del carcinoma o de otras patologías que metastizan en la región celular, y esto se da por una característica especial de un altísimo flujo sanguíneo que tiene la glándula hipófisis comparado con otros tejidos u otros órganos del organismo. También factores inflamatorios, por ejemplo, sarcoidosis, tuberculosis, hoy es algo que estamos viendo nuevamente con frecuencia, o algo a veces inesperado, encontrarnos con un aneurisma carotidio que tiene a veces hasta características de una parte tumoral.
Bueno, hasta aquí hemos visto la fisiopatología, la nueva clasificación, la forma de diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, pero ahora nos toca la parte quizás más práctica de cuál es la conducta que debemos tener frente a la presencia de estos tumores no funcionantes. Y lo primero que vamos a ver es que vamos a actuar en función del tamaño tumoral y del compromiso visual. En cuanto al tamaño tumoral, podemos decir varias cosas. Primero, si es un tumor pequeño, intracelular, si es un tumor supracelular, pero sin contactar con el quiasma óptico, o si además o solamente tiene una mínima invasión de senos cavernosos. Por ejemplo, el caso de este tumor que podemos ver, este es el tallo, aquí tenemos el tumor, lo vamos a marcar de esta manera, el tallo, el tumor que empuja del lado derecho y lateraliza al tallo y que no llega al quiasma óptico. ¿Qué hacer entonces con un tumor? Este es un tumor que de pronto requeriría, como pregunta, una conducta quirúrgica. Y a la pregunta es, bueno, hoy frente a una imagen de esas características y no teniendo ningún otro compromiso, la conducta es expectante. Es decir, vamos a hacer controles, ¿eh? Y es aplicar el mismo criterio que el de un incidentaloma, como después van a ver esta patología. El otro concepto, uno es el tamaño tumoral y el otro es el compromiso visual. Este compromiso visual, si hay una alteración concreta del campo visual, por ejemplo, una cuadrantopsia, esto significa que ya el tumor está generando un trastorno. Y entonces ahí cambia un poco el criterio de ser expectante. Peor aún si tenemos aquí una hemianopsia bilateral. Entonces ya podemos decir que ese tumor está contactando con el quiasma y tenemos un campo visual alterado, como por ejemplo este caso. ¿Cuál es la conducta? Cirugía, indudablemente. Bueno, aquí tenemos un algoritmo interesante que nos puede ser de orientación práctica en las dos situaciones como veníamos viendo. Tenemos un tumor pequeño, microadenoma, y por el otro lado tenemos un macroadenoma. Si es un microadenoma, lo que vamos a hacer es controles de resonancia cada 6 a 12 meses, no hay cambios, continuamos con este mismo esquema. Si hay cambios, si hay crecimiento, pero no tiene trastornos visuales, podemos seguir controlándolo. En cambio, si el tumor creció y sí empieza a dar defecto visual, claramente lo que hay que hacer es cirugía. Vamos al caso de los macroadenomas. Tenemos un macroadenoma que ya se presenta con una compresión quiasmática, alteraciones visuales, hay disfunciones pituitarias, es decir, tiene distintos grados de insuficiencia y podría estar acompañado de cefaleas. En ese caso, la indicación es quirúrgica. Ahora bien, pero si toda esta situación no se da y no tiene estas complicaciones mencionadas, podemos hacer un control por más que esto sea un gran macroadenoma. Y en cuanto aparezca alguna alteración visual, rápidamente se indicaría la cirugía. En la medida que sigamos controlando y no hay alteración visual, lo que vamos a hacer es hacer controles. Entonces,
Es muy importante el elemento campo visual porque eso nos define la conducta claramente. Donde hay trastornos visuales, inmediatamente se indica la cirugía, tanto en un micro que fue creciendo como en un mismo macro que empieza a dar trastornos visuales. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ahí tenemos varias opciones de abordaje. La vía transcraneal, la transesfenoidal o la transesfenoidal pero endoscópica. Hoy la transcraneal cada vez se utiliza menos, tiene indicaciones específicas cuando no hay otra posibilidad más que ingresar por vía alta y en ese caso entonces se indicaría. Con un cirujano, un equipo de cirujanos especializados en estas patologías, en general se utiliza como primera opción la vía transfenoidal, sea con microscopio quirúrgico, sea por vía endoscópica. Este grabado de ya hace muchos, yo diría siglos, nos muestra una situación realmente tragicómica de lo que eran las cirugías neuroquirúrgicas en esa época, que obviamente la mortalidad era realmente considerable. Hoy la situación ha variado, y tenemos altísima tecnología y por otro lado experiencia del neurocirujano. Por suerte esa alta tecnología ha dado como fruto la menor morbilidad en los casos de cirugía comparado con hace 20 o 30 años atrás. Sin embargo, la tasa de recurrencia va entre un 10 y un 67%. ¿Y de qué va a depender? Del tamaño tumoral, indudablemente, de la experiencia del cirujano y si la resección es completa o no. También del grado de invasividad. Un 50% de los pacientes operados quedan con remanente y un 25% de ese que han quedado con remanente no van a tener crecimiento, no van a recrecer, sino que se van a mantener en ese mismo tamaño. Pero hay un 25% que pueden recidivar. ¿Cuál es la conducta entonces en la posquirúrgica? El control del remanente tumoral, que en el caso de que haya un crecimiento se indicaría cirugía nuevamente, o la opción de tratamiento farmacológico o radioterapia. Digamos que esta es básicamente las opciones terapéuticas que quedarían post cirugía si hay una recidiva tumoral. En este algoritmo podemos observar al final, similar al anterior, las conductas que se pueden tomar. Observar si en algún momento hay recrecimiento significativo, cirugía, o apelar a la radioterapia o a la radiocirugía. Si bien no hay un tratamiento farmacológico específico, medicaciones exclusivas para los adenomas no funcionantes, hay desde hace años la utilización de algunos fármacos con el intento de ver si se puede lograr algún resultado positivo. Es importante conocer que estos tumores expresan receptores. Hoy sabemos que existen receptores en los tumores no funcionantes a receptores a somatostatina, que hay receptores a D2, a dopamina, que hay receptores a PTTG1, que hay receptores del growth factor, del fibroblasto factor 4. Por otra parte, el KI67, el P53 y el índice mitótico se han asociado a un comportamiento biológico de estas lesiones
en cuanto a su tamaño, invasividad y probabilidad de recurrencia después de la resección quirúrgica. Entonces, estos conceptos son importantes a tener en cuenta, especialmente lo referente a los receptores con un criterio, una finalidad terapéutica. De manera tal que el tratamiento médico hoy se basa en la utilización de agonistas dopaminérgicos, porque como dijimos hay receptores de 2 a dopamina y hay receptores a, a somatostatina, por lo tanto se pueden utilizar análogos de la somatostatina y además se han intentado hacer tratamientos combinados. La medicación que más se ha utilizado en el caso de agonistas dopaminérgicos, con la cual hay la mayor experiencia, claramente es la cabergolina, que se ha utilizado entre 1, 3, 4 y hasta 5 miligramos semanales. No así la experiencia con análogos de somatostatina de primera generación, que no ha dado los resultados que se esperaban. Sin embargo, de los de segunda generación, como el pasiriotide, está abriendo un campo interesante como posibilidad terapéutica, como veremos más adelante. Como decíamos, la cabergolina se utiliza entre 3 a 5 miligramos. Hay trabajos ya desde hace muchos años que vienen mostrando la efectividad, especialmente el grupo italiano, trabajó mucho, más, hace como 20 años ya han publicado resultados interesantes con la utilización de cabergolina. Ustedes vean este caso, por ejemplo, después de un año y medio de tratamiento con 2,5 miligramos semanales, cómo hubo una reducción, aunque no desaparición, pero hubo una pequeña reducción o por lo menos, y muy importante como concepto, no hubo crecimiento. Este es otro trabajo donde marcan que bueno, la cabergolina también tiene una acción muy importante como un factor inhibidor del factor vascular endotelial. Hay otros mecanismos y otros trabajos que se han publicado. Hay un trabajo muy importante de Shanghái que muestran los resultados, hacen un estudio, un metaanálisis, y donde ven cómo hasta un 36% de pacientes reducen el tamaño y un 40% de pacientes se mantienen estables y solamente un 15% de los pacientes tratados con cabergolina mostraron un crecimiento, lo cual es muy interesante porque son una cantidad de pacientes muy interesante. Esta también es otra publicación ya de hace algunos años donde muestra un grupo de pacientes tratados con cabergolina, en este caso 12 pacientes, donde la gran mayoría de los pacientes tuvieron o reducción o se mantuvieron estables, donde prácticamente hubo solo uno o dos casos que siguieron creciendo, lo cual va sumando efectividad en el tratamiento con cabergolina. En este slide podemos ver distintos autores que han planteado sus experiencias. La mayoría de ellos, como pueden ver, plantean una reducción y muy pocos han manifestado solo un 25% de crecimiento, lo cual es realmente muy interesante la perspectiva de la utilización de la cabergolina como tratamiento de los tumores no funcionales. Este es otro trabajo relativamente reciente, de 2022, muy ambicioso, es un trabajo brasileño donde hicieron un metaanálisis
donde hicieron entonces un metaanálisis de una cantidad muy importante de publicaciones, evitaron y se fijaron claramente si había superposición o duplicación de casos, un trabajo muy prolijo, muy interesante, y donde llegan a la conclusión este estudio entonces concluye que la cabergolina no es claramente una medicación que pueda promover la reducción del tamaño. Sin embargo, sí aparece que es un medicamento en los distintos estudios que frena el crecimiento, con lo cual es un dato significativo a los fines de la utilización del mismo. Por otro lado, eh, sugieren que este sea una medicación que en algún momento se pueda hacer un estudio controlado, randomizado, para tener datos un poco más concretos, con mejor evidencia, y que por otro lado, hasta que no aparezcan otras medicaciones más específicas, es una alternativa más que interesante. Finalmente, dentro de las conductas que venimos viendo, quedaría el tema de la radioterapia, que es otro de los tratamientos a tener en cuenta. Las indicaciones de la radioterapia en este... Bueno, los criterios fueron variando con la indicación de la radioterapia. Durante muchos años el paciente se operaba e inmediatamente se irradiaba en todos los casos. En las últimas décadas este concepto fue cambiando y después de la cirugía se esperaba ver resultados, si había crecimiento, recidiva, y en consecuencia por ahí se indicaba la radioterapia. ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, nuevas técnicas quirúrgicas que permitieron realizar resecciones mejores, con mejor técnica, mejores resultados. También mejoraron mucho las imágenes, con mayor precisión en el seguimiento y evaluación de los casos, y las complicaciones reales y potenciales de la radioterapia fueron disminuyendo también, lo cual le dio más chance para la utilización. ¿Cuántos tipos de radioterapia tenemos? Bueno, básicamente dos: la radioterapia convencional con acelerador lineal, con dosis fraccionada, o la radiocirugía, con dosis única o con dosis si se utiliza un acelerador lineal haciendo radiocirugía en 5 o 7 sesiones. Los estudios publicados lo que muestran es que los pacientes que han sido operados y irradiados, solamente un 20% tiene recidiva, versus pacientes que no fueron irradiados, cuya recidiva, solamente cirugía, cuya recidiva fue entre el 50 y el 70%. Y habiendo un 17% de recidiva en pacientes que no tenían restos tumorales, por cirugía. Si bien no hay un consenso sobre la indicación de la radioterapia en adenomas no funcionantes, ha ido variando y ha tenido algunas controversias. Básicamente, el riesgo-beneficio de la radioterapia. Por lo tanto, uno pregunta o se pregunta cuándo y bajo qué circunstancias indicaríamos radioterapia. Y los aspectos a considerar para ellos son, primero, qué factores predictivos de crecimiento tumoral tenemos, y, por otro lado, cuál es el momento para hacer la indicación de la radioterapia. Como factores predictores de recidiva tumoral tenemos invasión del seno cavernoso, masa tumoral invasiva celar y supracelular, adenomas oncocíticos u oncocitomas,
marcadores de proliferación celular KI67 mayor del 3%, en personas jóvenes menos de 30 años y en el sexo femenino. A todo esto agregamos lo que nos indica en la nueva clasificación del 2017, que hay mayor probabilidad de recurrencia en los tumores corticotropinomas silentes, en los tumores productores de células de Krupp y en los plurihormonales con PID1. ¿Qué tipo de radioterapia indicar? Bueno, para grandes restos tumorales, claramente la radioterapia fraccionada, y para pequeños restos tumorales alejados del quiasma, radiocirugía. ¿En qué momento habría que indicarlo? Esto va a depender del seguimiento y la evolución postquirúrgica. Por lo tanto, lo que se indica es ver y esperar, y el criterio de seguimiento postquirúrgico. Este es un trabajo que hicimos hace unos años en nuestro servicio, donde evaluamos 72 pacientes con tumores no funcionantes a los cuales se le había indicado radioterapia, y las conclusiones finales fueron que el 71% de los pacientes no presentó crecimiento tumoral después de la radioterapia, como un hecho destacado. Entonces, la radioterapia es un elemento importante a tener en cuenta por todo lo que venimos comentando hasta ahora. Este es un trabajo del año 2015 donde plantean el manejo postquirúrgico de los adenomas no funcionantes. Y lo que dicen es que aquellos que no quedaron, digamos, ningún resto después de la cirugía, solo un 15% recidivó. En cambio, aquellos que sí quedaron restos tumorales, el 50% recidivó, un poco lo que veníamos viendo en nuestra propia experiencia. Acá hay un algoritmo donde muestra que una vez que el paciente se opera, a los 3 meses, 6 meses, al año se empiezan a hacer controles. Si no se detectan restos tumorales, los controles son una vez por año, cada 5 años, después empieza a ser una vez cada 2 a 3 años, hasta los 10 años, y después ya prácticamente se hacen controles muy esporádicos. En el caso que hay algún resto, los controles deben ser hechos más seguido, en virtud de lo que uno va encontrando en las distintas resonancias que va haciendo de control. En cuanto a los resultados de la radioterapia, en el caso de las diferentes técnicas que se utilizan, como por ejemplo el Gamma Knife, hay resultados hasta de un 80 a 100% de casos de control. Otros tipos de técnicas de radioterapia muestran un resultado bastante similar. Finalmente, no ya saliéndonos del tema de las distintos criterios de tratamiento, vamos a hacer un comentario sobre el tema de adenomas no funcionantes y embarazo. En el 2021, la Sociedad de Endocrinología Europea publica una guía sobre el tema de los tumores y embarazo, de tumores hipofisarios funcionantes y no funcionantes, lo cual es muy interesante. Bueno, las recomendaciones en el tema de los adenomas no funcionantes es que, bueno, si se conoce de antemano ya el tumor, uno pondría mayor atención en los seguimientos. Obviamente se convertiría en un embarazo de alto riesgo, se seguiría las rutinas como con cualquier otro tumor hipofisario, evitando hacer imágenes y haciendo controles neurooftalmológicos para determinar si es necesario tomar algún otro tipo de conducta. La experiencia demuestra que en los tumores no funcionantes es raro que se produzcan complicaciones severas que
lleven a tomar conductas realmente complejas, a diferencia por ahí de otros tumores más de tipo secretantes. Otro concepto para ir finalizando es la evolución espontánea de los adenomas no funcionantes. Ya desde el 2011 se aportaron algunos trabajos donde los tumores en su propia evolución terminaban presentando una apoplejía y una autodesintegración del. Finalmente, haciendo un resumen del tratamiento de los adenomas no funcionantes, podemos decir que se puede utilizar cirugía sola, si hay un resto se puede utilizar cirugía más tratamiento farmacológico, si hay cirugía y hay un resto importante y que crece, como hemos visto, la opción es hacerle radioterapia y además tratamiento farmacológico. Sin embargo, si esto último no es efectivo y el tumor sigue creciendo, como vemos en este algoritmo del año 2017 del grupo de Drummond, donde marcan que si la situación se complejiza y el tumor sigue creciendo a pesar de cirugías o de varias cirugías de radioterapia y de la utilización de los fármacos como la cabergolina, ya la situación requiere de un tratamiento diferente y ya consideraríamos esta situación como. Entonces estaríamos ya en una situación diferente. Esto ya lo consideraríamos un tumor hipofisario agresivo, más rebelde a los tratamientos, cuyo esquema y manera de manejo es un poco diferente, situación que veremos en próximas clases. Así que muchas gracias por la atención prestada.